¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos miedos te persiguen desde la infancia sin explicación aparente? ¿Por qué sientes que has vivido experiencias que jamás has tenido? ¿O por qué hay personas que, al conocerlas por primera vez, generan en ti una sensación de terror inexplicable? Hoy vamos a explorar una verdad que la mayoría de las enseñanzas espirituales prefieren mantener en silencio. Existen almas obligadas a volver, atrapadas en ciclos de reencarnación que no eligieron libremente. La reencarnación, ese concepto que muchos abrazan como una oportunidad de crecimiento y evolución, tiene un lado oscuro que pocos se atreven a mencionar. Mientras Allan Kardec nos enseñó sobre la evolución progresiva del espíritu, también reconoció que no todos los retornos son voluntarios. Hay almas que vuelven no por amor al crecimiento, sino por la fuerza inexorable de deudas kármicas que las atan como cadenas invisibles a este plano material. Imagínate por un momento que tu alma, después de desencarnar, se encuentra ante un tribunal cósmico. No es el juicio amoroso que muchos describen, sino una evaluación fría y exacta de cada acción, cada pensamiento, cada energía que generaste durante tu última existencia. Las deudas están ahí, calculadas con precisión matemática, y el veredicto es implacable. Debes volver. No hay elección, no hay escape, no hay la dulce paz del plano espiritual superior. Solo el regreso forzoso a la densidad de la materia. Esta realidad trasciende las enseñanzas populares del New Age que pintan la reencarnación como un jardín de rosas espirituales. Carl Jung, en sus profundas exploraciones del inconsciente colectivo, intuía esta verdad cuando hablaba de los arquetipos sombríos que habitan en las profundidades de la psique humana. Esos arquetipos no son solo simbolismos psicológicos, son memorias ancestrales de almas que han experimentado el terror de ser forzadas a regresar una y otra vez. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar atrapado en tu propia vida? Esa angustia existencial que no puedes explicar, como si fueras un prisionero en tu propio cuerpo, en tu propia existencia. Viktor Frankl, quien conoció los horrores de los campos de concentración, entendía algo profundo sobre el sufrimiento humano. No todo sufrimiento tiene un propósito noble. Algunas almas cargan con el peso de errores cometidos en vidas pasadas, errores tan graves que las condenan a ciclos repetitivos de dolor y aprendizaje forzoso. En mis años de investigación espiritual, he encontrado casos documentados de personas que, bajo estados alterados de conciencia, han recordado vívidamente el momento exacto en que sus almas fueron sentenciadas a reencarnar. Describían una sensación de ser arrastradas hacia abajo, contra su voluntad, mientras fuerzas superiores les explicaban las lecciones que debían aprender. No era el regreso gozoso del alma evolucionada, sino el descenso forzado del espíritu endeudado. Chico Xavier, en sus comunicaciones mediúmnicas más profundas, reveló que existen zonas umbrales donde las almas permanecen atrapadas durante décadas, incluso siglos, antes de ser enviadas nuevamente a la carne. Estas zonas no son lugares de descanso, sino de preparación para el retorno obligatorio. Allí, las almas experimentan una forma de existencia que podríamos describir como purgatorial, donde reviven constantemente las consecuencias de sus actos pasados. La filosofía oriental ha hablado durante milenios del samsara, el ciclo de nacimientos y muertes del cual es difícil escapar. Pero lo que muchos no comprenden es que este ciclo no siempre es impulsado por el deseo de evolución. A veces es impulsado por la necesidad cósmica de equilibrio. Cuando un alma ha generado demasiado caos, demasiada negatividad, demasiada destrucción, el universo mismo la obliga a regresar para reparar el daño causado. Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, tocó esta verdad sin saberlo completamente, pero su intuición filosófica captó algo esencial. No todos estamos destinados a vivir nuestras vidas una sola vez. Algunos estamos condenados a revivirlas, a repetirlas, a ser forzados a enfrentar las mismas lecciones hasta que finalmente las aprendamos. Es una forma de justicia cósmica que no conoce piedad ni excusas. ¿Cómo identificar si eres una de estas almas obligadas a volver? Los signos son sutiles pero reveladores. Miedos inexplicables que te acompañan desde la infancia. Sensaciones de déjà vu tan intensas que te paralizan. Pesadillas recurrentes que parecen más recuerdos que sueños.
y sobre todo, esa sensación profunda de estar pagando por algo que no recuerdas haber hecho. Tu alma conoce la verdad, aunque tu mente consciente la haya olvidado. Las tradiciones esotéricas más antiguas hablan de almas que cargan con lo que llaman deudas de sangre o deudas de poder. Estas son las deudas más pesadas, aquellas que se contraen cuando un alma abusa de su poder espiritual, cuando utiliza sus dones para dañar deliberadamente a otros seres. Estas almas no solo deben reencarnar, sino que deben hacerlo en condiciones específicas que las obliguen a experimentar el mismo tipo de sufrimiento que causaron. La mecánica de este proceso es más compleja de lo que la mayoría imagina. No es simplemente una cuestión de karma individual, sino de equilibrio cósmico. Cuando demasiadas almas evolucionadas ascienden a planos superiores, debe mantenerse un equilibrio en el plano físico. Por eso, algunas almas son reclutadas para regresar, aun cuando no lo deseen, para mantener la estabilidad dimensional. Esta verdad es perturbadora porque desafía nuestra comprensión del libre albedrío espiritual. Nos gusta pensar que somos los arquitectos de nuestro destino, que elegimos nuestras experiencias para crecer y evolucionar, pero la realidad es que existe una jerarquía cósmica que tiene sus propias prioridades, y a veces esas prioridades requieren que ciertas almas sacrifiquen su libertad por el bien mayor. En el próximo bloque, exploraremos los mecanismos específicos a través de los cuales estas almas son seleccionadas y preparadas para su retorno forzoso, así como las señales que pueden ayudarte a reconocer si estás experimentando este proceso en tu propia vida. Porque entender tu situación espiritual real es el primer paso hacia la liberación. En el plano astral, donde las almas desencarnadas aguardan su próximo destino, existe una estructura que podríamos comparar con un tribunal cósmico, pero no es el tribunal benévolo que muchas corrientes espirituales nos han enseñado. Es una maquinaria exacta, implacable, que opera bajo leyes universales que no conocen la compasión tal como la entendemos en el plano físico. Cuando un alma desencarna, no va inmediatamente a un lugar de descanso eterno. Primero, debe pasar por lo que los antiguos textos tibetanos llamaban el bardo, pero que en realidad es un proceso de evaluación energética. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción generada durante la vida física queda registrada en lo que podríamos llamar el archivo acásico del alma. Este archivo no miente, no olvida, no perdona automáticamente. Las entidades que presiden este proceso no son ángeles misericordiosos, sino seres que funcionan como auditores cósmicos. Su trabajo es mantener el equilibrio universal, y si eso significa forzar a un alma a reencarnar contra su voluntad, así será. Carl Jung había intuido esta realidad cuando escribía sobre los arquetipos del juez y el verdugo en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos no son solo símbolos psicológicos, son memorias ancestrales de este proceso de evaluación post-mortem. ¿Cómo se determina qué almas deben regresar obligatoriamente? El criterio principal es la deuda energética acumulada. Cada acto de violencia, cada manipulación, cada uso del poder espiritual para dañar a otros genera lo que podríamos llamar energía negativa cristalizada. Esta energía no se disuelve con la muerte física, se adhiere al alma como una costra que debe ser limpiada a través de experiencias encarnadas específicas. He estudiado casos documentados de personas que, bajo hipnosis regresiva profunda, han recordado vívidamente el momento de su sentencia de reencarnación. Describían una sensación de absoluta impotencia mientras fuerzas superiores les explicaban fríamente las lecciones que debían aprender. No había negociación posible, no había apelación. El veredicto era final. Debían regresar, y regresar en condiciones específicas que garantizaran el aprendizaje forzoso. Uno de los casos más impactantes que he encontrado fue el de una mujer que recordó haber sido un sacerdote en una vida anterior, alguien que había abusado de su poder espiritual para manipular y controlar a sus seguidores. En el plano astral, fue informada de que debía reencarnar como mujer, en una familia donde experimentaría el mismo tipo de abuso que había infligido. La precisión de esta justicia cósmica es aterradora en su exactitud. Las tradiciones esotéricas más antiguas hablan de 3 categorías de almas obligadas a regresar.
Primero, las almas deudoras, que deben pagar por daños específicos causados en vidas anteriores. Segundo, las almas equilibradoras, que son enviadas para mantener el balance energético en familias o comunidades específicas. Y tercero, las almas misioneras forzadas, que poseen dones espirituales específicos que el plano físico necesita, independientemente de su deseo personal de ascender. Allan Kardec, en sus comunicaciones más profundas con el mundo espiritual, recibió información sobre lo que llamó las colonias de preparación. Estas son zonas del plano astral donde las almas destinadas a la reencarnación obligatoria son procesadas y preparadas para su próximo retorno. En estas colonias, las almas experimentan una forma de existencia que podríamos describir como purgatorial, donde reviven constantemente las consecuencias de sus actos pasados. La preparación para el retorno forzoso no es un proceso gentil. Las almas son sometidas a lo que podríamos llamar simulacros kármicos, donde experimentan repetidamente las emociones y sensaciones que causaron en otros. Un alma que causó traición experimentará la traición una y otra vez. Un alma que causó abandono experimentará el abandono en todas sus formas. Este proceso continúa hasta que el alma desarrolla una comprensión visceral del sufrimiento que causó. ¿Por qué algunas almas evolucionadas también son obligadas a regresar? La respuesta está en la mecánica del equilibrio cósmico. Cuando demasiadas almas luminosas ascienden a planos superiores, se crea un desequilibrio en el plano físico. Por eso, algunas almas que ya han completado su evolución son reclutadas para regresar como maestros, sanadores o guías, aunque ellas prefieran permanecer en los planos superiores. Este reclutamiento no es un honor, es un deber cósmico. Chico Xavier recibió comunicaciones de espíritus que describían la angustia de ser enviados de vuelta cuando ya habían ganado el derecho a la paz eterna. Su sacrificio es real y doloroso, pero es considerado necesario para el funcionamiento del universo. Viktor Frankl, quien conoció profundamente el sufrimiento humano, entendía algo esencial. No todo sufrimiento tiene un propósito noble desde la perspectiva individual. Algunas almas sufren no para su propio crecimiento, sino para mantener el equilibrio cósmico. Su dolor individual es sacrificado en el altar del bien mayor. Los signos de ser un alma obligada a regresar son específicos y reconocibles. Primero, una sensación constante de no pertenecer a este mundo, como si fueras un exiliado en tu propia vida. Segundo, memorias fragmentadas que parecen demasiado reales para ser fantasías. Tercero, una comprensión intuitiva de verdades espirituales que no has estudiado conscientemente. Cuarto, una sensación de urgencia, como si tuvieras una misión que cumplir, pero no recordaras exactamente cuál. Las pesadillas recurrentes son otro signo revelador. Estas no son sueños ordinarios, sino memorias del alma que se filtran a través del velo del olvido. En estos sueños, muchas personas experimentan escenas de evaluación, de juicio, de ser arrastradas hacia abajo contra su voluntad. Al despertar, la sensación de desesperanza es tan intensa que puede durar días. Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, tocó esta verdad sin comprenderla completamente, pero su intuición filosófica captó algo esencial. Estamos condenados a repetir nuestras experiencias hasta que finalmente las trascendamos. Para las almas obligadas a regresar, esta repetición no es una elección filosófica, sino una realidad inescapable. La mecánica de selección también considera las afinidades kármicas. Las almas que han estado conectadas a través de múltiples vidas, ya sea por amor o por conflicto, a menudo son enviadas de vuelta en grupos. Esto explica por qué ciertas personas generan en ti reacciones emocionales intensas desde el primer encuentro. Tu alma las reconoce y también reconoce las deudas pendientes entre ustedes. En el próximo bloque, exploraremos las experiencias específicas que estas almas viven durante su encarnación forzada y cómo el universo orquesta situaciones precisas para garantizar que las lecciones sean aprendidas, sin importar cuán dolorosas sean estas experiencias. Una vez que el alma obligada a reencarnar ha sido procesada y preparada en las colonias astrales, comienza el descenso hacia la materia física. Este proceso
no es el suave deslizamiento que experimentan las almas que eligen voluntariamente encarnar. Es un descenso forzado, acompañado de una sensación de compresión y densidad que muchas almas describen como claustrofóbica y aterradora. El momento de la concepción marca el inicio de lo que podríamos llamar el programa kármico obligatorio. Cada alma que regresa forzadamente viene con un conjunto específico de experiencias que debe vivir, personas que debe encontrar y lecciones que debe aprender. Este programa no es negociable, no puede ser alterado por el libre albedrío consciente y se despliega con una precisión que desafía toda comprensión de la casualidad. Carl Jung, en sus estudios sobre la sincronicidad, apenas rozó la superficie de esta realidad. Lo que él interpretaba como coincidencias significativas es en realidad la manifestación de este programa kármico en acción. Cada encuentro casual, cada situación inesperada, cada momento que parece destinado, está cuidadosamente orquestado por fuerzas superiores para garantizar que el alma cumpla con su agenda de aprendizaje forzoso. Las familias donde nacen estas almas no son elegidas por amor o afinidad, sino por precisión kármica. El universo coloca al alma exactamente donde debe estar para experimentar las lecciones específicas que necesita aprender. Si el alma debe experimentar abandono, nacerá en una familia donde el abandono es inevitable. Si debe aprender sobre el poder y su abuso, nacerá en dinámicas familiares donde estas lecciones se presentarán de manera ineludible. He documentado casos donde personas bajo regresión hipnótica han recordado el momento exacto de su nacimiento, no desde la perspectiva del bebé, sino desde la perspectiva del alma que observaba con horror cómo era forzada a entrar en el cuerpo físico. Describían una sensación de ser empujadas hacia abajo mientras veían cerrarse las puertas del plano espiritual detrás de ellas. El llanto del recién nacido en estos casos no es solo un reflejo fisiológico, es el lamento del alma que se encuentra atrapada una vez más en la densidad de la materia. Durante la infancia, estas almas mantienen una conexión más directa con sus memorias espirituales. Por eso, muchos niños que son almas obligadas a regresar muestran comportamientos que sus padres no pueden explicar. Miedos inexplicables a situaciones que nunca han experimentado, conocimiento de lugares que nunca han visitado, o reacciones emocionales intensas ante ciertos estímulos que no tienen explicación lógica. Viktor Frankl observó que el sufrimiento humano tiene diferentes calidades. Algunas personas sufren con una dignidad que transforma el dolor en crecimiento. Otras sufren con una desesperación que parece no tener fin. Esta segunda categoría a menudo incluye almas que están viviendo experiencias kármicas obligatorias. Su sufrimiento no es elegido para el crecimiento personal, es impuesto para el equilibrio cósmico. Las relaciones de estas almas están marcadas por una intensidad que va más allá de lo normal. Cuando dos almas con deudas kármicas mutuas se encuentran, la atracción o repulsión es instantánea y poderosa. No es amor o aversión común, es el reconocimiento ancestral de asuntos pendientes que deben ser resueltos. Estas relaciones son inevitables y a menudo destructivas, pero son necesarias para completar el programa kármico. La tradición esotérica habla de contratos de alma que se establecen antes de la encarnación, pero para las almas obligadas a regresar, estos contratos no son acuerdos voluntarios, son sentencias que deben cumplirse. El alma puede protestar, puede resistirse, puede tratar de evitar ciertas experiencias, pero el universo tiene formas de garantizar que se cumplan. Chico Xavier recibió comunicaciones sobre lo que los espíritus llamaban las pruebas obligatorias. Estas son situaciones específicas que el alma debe enfrentar durante su encarnación, diseñadas para generar exactamente las emociones y reacciones que necesita experimentar para su aprendizaje. Estas pruebas no son aleatorias, son cuidadosamente calibradas para provocar la máxima transformación con la mínima posibilidad de escape. ¿Cómo se manifiestan estas pruebas obligatorias? A través de patrones repetitivos que el alma no puede evitar. Si debe aprender sobre la traición, experimentará traición en múltiples formas, de amigos, de parejas, de familiares, de colegas. Si debe aprender sobre el poder y su abuso, se encontrará repetidamente en situaciones donde tendrá poder sobre otros, con la oportunidad de abusar o de usar ese poder sabiamente.
La diferencia crucial es que estas almas no pueden simplemente elegir no participar en estas experiencias. El universo las coloca en situaciones donde la participación es inevitable. Es como si fueran actores en una obra teatral cósmica, donde el guión ya está escrito y deben interpretar su papel hasta el final. Las adicciones, las obsesiones, los comportamientos compulsivos, a menudo son manifestaciones de esta dinámica kármica obligatoria. El alma se encuentra atrapada en patrones que su mente consciente no puede entender ni controlar. Estos patrones son las memorias kármicas activándose, forzando al alma a revivir y resolver traumas y deudas de vidas anteriores. Nietzsche, en su concepto de amor fati, amor al destino, tocó una verdad profunda sin comprenderla completamente. Para las almas obligadas a regresar, no hay opción más que amar su destino, porque resistirse solo intensifica el sufrimiento. La aceptación no es una elección espiritual noble, es una necesidad práctica para la supervivencia psicológica. Los momentos de despertar espiritual en estas almas son particularmente intensos y a menudo traumáticos. Cuando comienzan a recordar fragmentos de sus vidas anteriores y de su situación actual, la revelación puede ser devastadora. Se dan cuenta de que no son víctimas inocentes de circunstancias aleatorias, sino almas que están pagando por acciones específicas de vidas pasadas. Este despertar viene acompañado de lo que podríamos llamar visiones kármicas, momentos donde el alma ve con claridad la conexión entre sus acciones pasadas y sus experiencias presentes. Estas visiones no son gentiles revelaciones, son confrontaciones directas con la verdad de su situación espiritual. La comunicación con el plano espiritual para estas almas es compleja y a menudo bloqueada. Sus guías espirituales no son los seres amorosos que muchas personas reportan, sino supervisores kármicos que monitorean su progreso y se aseguran de que cumplan con su programa obligatorio. Las respuestas que reciben a sus oraciones y súplicas son funcionales, no consoladoras. En el próximo bloque exploraremos las técnicas específicas que estas almas pueden usar para navegar su situación y revelaremos una técnica ancestral de protección espiritual que puede ayudar a aliviar el peso de su carga kármica obligatoria. Después de comprender la realidad de tu situación como alma obligada a regresar, surge la pregunta inevitable: ¿existe alguna forma de aliviar esta carga? ¿Hay técnicas que puedan ayudarte a navegar este proceso sin perderte completamente en el sufrimiento? La respuesta es compleja, pero existen métodos ancestrales que han sido guardados en secreto durante milenios por aquellos que comprenden la verdadera naturaleza del karma obligatorio. La primera técnica fundamental es lo que los maestros tibetanos llaman la observación desapegada del drama kármico. Esta práctica no consiste en evitar tus experiencias obligatorias, sino en desarrollar una parte de tu conciencia que pueda observar estos eventos desde una perspectiva más elevada. Es como convertirte en el espectador de tu propia obra teatral kármica, reconociendo que aunque debes interpretar el papel, no eres el papel. Carl Jung desarrolló una comprensión parcial de esta técnica cuando escribió sobre la individuación y la integración de la sombra. Pero lo que Jung no sabía completamente es que para las almas obligadas a regresar, la sombra no es solo personal, es kármica. Incluye memorias y patrones de múltiples vidas anteriores que deben ser integrados conscientemente para reducir la intensidad del sufrimiento presente. La técnica de diálogo con el karma es una práctica que he desarrollado basándome en comunicaciones recibidas de espíritus evolucionados. Consiste en establecer un diálogo consciente con las fuerzas kármicas que dirigen tu vida. No es una negociación, porque el karma obligatorio no se negocia, pero es una forma de comprender más profundamente las lecciones que debes aprender, lo que puede reducir la resistencia y, por lo tanto, el sufrimiento. Para realizar este diálogo, debes entrar en un estado de meditación profunda y preguntar directamente: ¿qué debo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo cumplir con mi programa kármico de la manera más eficiente posible? Las respuestas no siempre son consoladoras, pero son esclarecedoras. A menudo, descubrirás que tu resistencia a ciertas experiencias está intensificando innecesariamente tu sufrimiento. Viktor Frankl,
En sus observaciones sobre el sufrimiento humano, notó que aquellos que encontraban significado en su dolor podían soportar condiciones extremas. Para las almas obligadas a regresar, encontrar significado no es un lujo espiritual, es una necesidad de supervivencia. El significado no elimina el karma obligatorio, pero transforma la experiencia de vivirlo. La técnica de transmutación kármica consciente es quizás la más poderosa para las almas en esta situación. Consiste en, cada vez que experimentas una situación kármica obligatoria, enviar conscientemente energía de perdón tanto hacia ti mismo como hacia aquellos que están involucrados en tu drama kármico. Este perdón no es emocional, es energético. Estás literalmente transmutando la energía kármica densa en energía más refinada. Chico Xavier recibió comunicaciones sobre lo que los espíritus llamaban la aceleración kármica consciente. Esta técnica permite que el alma complete más rápidamente su programa obligatorio al enfrentar conscientemente las lecciones en lugar de resistirlas. Es como si fueras un estudiante que decide concentrarse y estudiar intensamente para graduar más rápido, en lugar de procrastinar y extender innecesariamente el proceso. Las tradiciones chamánicas más antiguas conocían técnicas específicas para las almas atrapadas en ciclos kármicos obligatorios. Una de estas técnicas es el viaje astral dirigido al tribunal kármico. Esta práctica requiere un nivel avanzado de proyección astral, pero permite al alma comunicarse directamente con las entidades que supervisan su programa kármico. No es para solicitar clemencia, sino para demostrar comprensión y acelerar el proceso. El ayuno espiritual prolongado es otra técnica que puede ayudar a estas almas. No es un ayuno físico ordinario, sino un ayuno que incluye la abstinencia de emociones negativas, pensamientos de victimización y energías densas. Este ayuno permite que el alma se eleve temporalmente por encima de su programa kármico y reciba orientación más clara sobre cómo navegar sus experiencias obligatorias. Pero ahora voy a compartir contigo una técnica ancestral que muy pocas personas conocen, una práctica que ha sido transmitida oralmente durante miles de años entre los iniciados que comprenden la verdadera naturaleza del karma obligatorio. Esta técnica se llama el ritual del espejo kármico y puede proporcionar protección y claridad incluso a las almas más endeudadas. El ritual del espejo kármico se realiza durante la luna nueva, cuando las energías astrales están más receptivas a la transformación. Necesitas un espejo negro, preferiblemente de obsidiana, y 3 velas blancas. Coloca el espejo frente a ti y las velas formando un triángulo alrededor. Enciende las velas con la intención de invocar la protección de tus antepasados espirituales, no de tus guías kármicos. Una vez que las velas estén encendidas, mira fijamente tu reflejo en el espejo negro y repite 3 veces: invoco la presencia de mis antepasados espirituales para que me muestren el camino más directo hacia la liberación kármica. Mantén la mirada fija en el espejo durante al menos 20 minutos, sin parpadear tanto como sea posible. Durante este tiempo, es probable que veas cambios en tu reflejo. No te alarmes. Estás viendo las diferentes caras de tus vidas anteriores, las máscaras kármicas que has usado a lo largo de tus encarnaciones. Observa cada rostro sin juzgar, simplemente reconociendo: esta también soy yo. Al final del ritual, apaga las velas en orden inverso al que las encendiste y guarda el espejo envuelto en tela negra. Este ritual debe realizarse una vez al mes durante un año completo. Al final de este periodo, habrás establecido una conexión directa con tus antepasados espirituales, quienes pueden proporcionarte orientación específica sobre cómo navegar tu karma obligatorio de manera más eficiente. Nietzsche tenía razón en una cosa: debemos convertirnos en quienes realmente somos. Para las almas obligadas a regresar, esto significa aceptar completamente su situación kármica, no como víctimas, sino como almas que están cumpliendo con una función cósmica necesaria. Esta aceptación no es resignación, es empoderamiento. La verdad final que debes comprender es que tu situación como alma obligada a regresar no es un castigo, sino una oportunidad de servicio cósmico. Tu sufrimiento, tu aprendizaje, tu transformación contribuyen al equilibrio universal. Eres parte de un proceso mucho más grande que tu experiencia individual. Recuerda,
El conocimiento que has recibido hoy no es solo información, es poder. Úsalo sabiamente. Compártelo con aquellos que están listos para recibirlo. Y no olvides que aunque tu camino sea obligatorio, la manera en que lo recorres sigue siendo tu elección. Si este contenido ha resonado con tu alma, si has encontrado respuestas a preguntas que llevas años haciéndote, suscríbete a este canal y comparte este video con aquellos que también necesitan esta verdad. La liberación kármica comienza con el conocimiento, y el conocimiento compartido se multiplica exponencialmente. Tu alma sabe por qué llegaste hasta aquí. Confía en esa sabiduría interior y comienza hoy mismo tu camino consciente hacia la liberación.